Yo creo que en el 2000, 2005, por ahí así, todavía en medicina veterinaria se hacía de forma manual. Y en algunos lugares se sigue haciendo de forma manual, ¿sí? Ahora, la ventaja que vamos a tener con los equipos automatizados es en el conteo. El conteo celular va a ser mucho más preciso en los equipos automatizados que manualmente, pero también se puede hacer manual si no tenemos el equipo automatizado. Y manual se hace a través de forma rápida, para explicar un poco rápido. Nosotros obtenemos una dilución de eritrocitos. Esa dilución, lo que vamos a hacer va a ser pintar un poco los eritrocitos, los teñimos un poco y para poderlos observar mejor a través de una cámara de Neubauer. La cámara de Neubauer tiene unos cuadritos que nosotros vamos a medir y vamos a empezar a contar la cantidad de eritrocitos. Y estos eritrocitos, pues ya tenemos una fórmula por lo cual podemos llegar a sacar el número de eritrocitos, ¿no? Pero se hace a través de un conteo manual a través del microscopio y la cámara de Neubauer. Posteriormente, en los 80 surgen máquinas, ¿no? Que son el analizador de Buffy-Quad de la placa leucocitaria, en donde ya nos empieza a contar las células. Y en 1990 surge un sistema automatizado que se llama impedancia. Y la impedancia era lo que yo les contaba de que las células van a pasar a través de un pequeño orificio y van a ser contadas dependiendo de su tamaño. Ahora, estas pueden llegar tienen más fallas en cuestión de de la calibración, ¿no? Ya habíamos dicho que entonces, si nosotros tenemos un glóbulo rojo grande, como el del ser humano, 8 micras, y ponemos a que analice una muestra de sangre de cabra que tiene, que los glóbulos rojos son mucho más pequeños, ¿sí? Aproximadamente 5 micras, pues no los va a poder medir y a lo mejor no nos los cuenta como eritrocitos, ¿sí? Entonces, la calibración de estos equipos de impedancia pues es importante para que pueda llegar a contar bien las células rojas, los eritrocitos y aún así también los leucocitos. Después surgen otros equipos en donde ya es diferente la situación, ya nada más es una combinación entre impedancia, ¿sí? Y algo que se conoce como citometría de flujo. Y esta citometría de flujo lo que hace es ver la actividad celular, o sea, te mide, aparte de medir el tamaño, te va a decir qué actividad celular tiene esa célula. Lo podemos representar aquí muy fácil, ¿no? Por ejemplo, si nada más mide el tamaño, nosotros podemos tener 3 frutas. Esta diapositiva se la robé al doctor Couto. Me pareció bien interesante estas diapositivas, pero pues no le debemos de dar las gracias al doctor Couto por hacerlas. Entonces aquí, por ejemplo, en estos de impedancia te mide el tamaño, ¿no? Y podemos tener 3 diferentes tipos celulares, pero si están del mismo tamaño te los cuenta como una célula igual. Pero ¿qué hace el otro equipo? ¿Sí? Mide la actividad celular. Y entonces es como si partiéramos esa fruta y vemos que tiene diferente contenido. Y entonces las va a clasificar diferente. Ya no nada más se va a basar en el tamaño, ¿sí? Sino en la actividad celular, que es lo que contenga esa célula. Esta es la citometría de flujo. Y aquí, por ejemplo, en esta pequeña imagen que se encuentra de su lado izquierdo superior, vemos cómo pasan, ¿no?, los glóbulos rojos a través de la impedancia, que es a través de cargas, y van a pasar los glóbulos rojos y los va a ir contando. Pero
aparte de que pasan en la imagen inferior, aparte de que pasan los glóbulos rojos, también va a haber su actividad, ¿sí? A través de la citometría de flujo. Y entonces el de impedancia nos va a dar así unas gráficas que vamos a ver en nuestros estudios de laboratorio. No sé si recuerdan que algunos datos de hemogramas que les presenté tenían gráficas, ¿sí? Esas gráficas no es otra cosa más que mide la cantidad, ¿sí? Y te da el tamaño celular. La cantidad está representada por la altura de la gráfica y el tamaño, ¿sí? Por el ancho de la gráfica, ¿no? Entonces lo que hace es a través de esos datos que recoge en la impedancia acústica, ¿sí? Los traduce a una gráfica. Estas gráficas las conocemos entonces como histogramas. Y entonces un histograma, ¿sí? Lo que te va a hacer medir el número de células, ¿sí? Y qué tamaño tienen esas células. Y se van a distribuir de una forma generalmente normal. Hay eritrocitos que son pequeños, hay eritrocitos que son más grandes, ¿no? Pero la mayoría se encuentra distribuido en una gráfica de normalidad. Eso es lo que es el histograma que nos van a presentar en el caso de los aparatos de impedancia. Entonces, por ejemplo, supongamos que este es el histograma de un paciente de un perro que está normal, ¿sí? Que tiene los rangos de normalidad. Ahora, esto solamente en los histogramas, generalmente no vienen los números, ¿no? Viene nada más la pura gráfica, no viene números ni nada. Entonces, únicamente con ver cómo está la gráfica, nosotros podemos más o menos viendo la gráfica y viendo los valores, saber qué está pasando con ese individuo. A ver, entonces, ¿qué pasa si vamos a ponerlo de otro color? Si yo tengo una muestra y el histograma me sale así. ¿Qué le están pasando a esos eritrocitos? En su mayoría son microcitos. La mayoría son microcitos, ¿sí? Microcitos, exactamente, ¿sí? El tamaño de los eritrocitos. ¿Y qué pasa con la cantidad? ¿Tendrá anemia o no tiene anemia ese paciente? La cantidad de eritrocitos. Acuérdense, esta es la cantidad. ¿Tiene o no tiene anemia? Tiene la misma cantidad. Tiene aproximadamente la misma cantidad, ¿no? Si esta, no la podemos mover, pero si esta la pudiéramos mover y la traslapamos en la cantidad, es esto, miren. Esto es la cantidad que tiene, ¿sí? Pero esta que puse primero está más grande aquí, que compensa lo que está acá. Entonces pareciera que está con la misma cantidad de eritrocitos. Entonces así es como tenemos que leer este tipo de gráficas. Ahora, ¿qué pasa si tengo una gráfica? Vamos a ponerla de otro color. Si me sale una gráfica así. ¿Qué tiene ese paciente? Poca cantidad de eritrocitos. Tiene anemia. Tiene anemia, ¿qué más? Una Anemia. mielosupresión.
Porque Anemia, ajá, tiene mielosupresión posiblemente, ajá. ¿Qué más? ¿Qué tipo de anemia es? No regenerativa. Es una anemia no regenerativa. ¿Por qué? Vean cómo se está distribuyendo. Muy parecido a la que es normal, ¿no? Entonces, ¿cómo son los eritrocitos? ¿Son microcitos o macrocitos? son macro, nomás que son menos cantidad de eritrocitos. Es por eso que tiene anemia, pero ¿son macrocitos o Son microcitos? normo. Son normocitos, ¿sí? Normocitos. Entonces es una anemia. Acuérdense que aquí no te va a pintar, no te va a decir, esta gráfica no te va a decir la cantidad de hemoglobina, ¿no? Pero es una anemia normocítica, ¿sí? Y podemos aseverar con los datos que puede ser normocítica, normocrómica. ¿Sí? Así es como se leen estas gráficas. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es a saber cómo es una gráfica en un paciente que está clínicamente sano. Y ya conociendo eso, la podemos llegar a comparar con las otras gráficas que nos presenten otros pacientes. Esos son así se leen los histogramas de la impedancia, ¿sí? Ahora, a ver, vamos a poner otro ejemplo. Así. ¿Qué tiene ese paciente? Tiene mayor cantidad de macrocitos, ¿no? De macrocitos, así es. Tiene macrocitos. ¿Tiene anemia o no tiene anemia? Así nada No, más viendo la gráfica. Pareciera que no, ¿no? Ya tendríamos que irnos a los números para verificar realmente bien si tiene o no tiene, pero así en la gráfica pareciera que no tiene. ¿Sí? Y tiene macrocitos. Entonces, ese paciente, ¿qué pudo haber tenido hace días atrás? Si tiene macrocitos. Una anemia. Anemia, ¿no? Y respondió ahorita con un incremento en la cantidad de eritrocitos, pero son inmaduros, ¿sí? Porque son macrocitos. Ahora vamos a poner otro ejemplo. ¿Y ese qué tiene? tiene mayor cantidad de macrocitos, pero también en menor cantidad en número de macrocitos. O sea, son pocos macrocitos que hay en sangre. Acuérdense, esto es todos los eritrocitos, ¿no? O sea, la mayor cantidad son macrocitos, pero también tiene eritrocitos de un tamaño relativamente, estos son los que están de un tamaño, digamos, dentro de los parámetros. Miren, esta cantidad de eritrocitos sí está de un tamaño, ¿sí?, de normalidad, pero sí tiene muchos eritrocitos que exceden su tamaño. Y además el tamaño es un rango, ¿no? Pues a lo mejor hasta por aquí así tiene eritrocitos de un tamaño pues relativamente dentro de los parámetros o dentro de los rangos de normalidad. Pero aparte, ¿qué tiene ese paciente?
En cuestión de la cantidad, ¿qué cantidad sería? Menor. Tiene menor cantidad de... Entonces tiene anemia, ¿no? ¿Anemia qué? Acuérdense, no podemos ver lo de la hemoglobina, ¿no? Pero en sí, ¿qué nos puede decir qué tipo de anemia tiene? Macrocítica. Macrocítica, ¿no? ¿Y cuáles son las anemias macrocíticas? Cuando hay problemas en el riñón y... No. Acuérdense, problemas en el riñón. Regenerativas. Esa es una regenerativa, ¿sí? Una anemia regenerativa, en donde la médula ósea sí está funcionando. La médula ósea sí está funcionando. Nada más que se están destruyendo los eritrocitos. Hay algo que está destruyendo los eritrocitos. Inmunosupresión. ¿Perdón? Algo inmune, pues. Ajá, puede ser. Puede ser, es autoinmunidad. una posibilidad. ¿Sí? Una hemólisis inmunomediada. Sí, es una posibilidad que puede tener, pero no es la única, ¿eh? Siempre hay varias posibilidades. ¿Qué otra podría ser? Parásitos. Pueden ser parásitos que estén destruyendo glóbulos rojos, como la babesia. Puede ser leptospirosis. ¿Sí? Entonces, pueden ser varias cosas. No se queden con una nada más. Pueden ser varias cosas las que esté pasando en ese paciente. Entonces, así es como nosotros vamos a leer un histograma, ¿sí? Eritrocitario. Entonces, los femtolitros son una medida de volumen, ¿sí? Y eso te lo va a dar aquí. Femtolitros y número de eritrocitos. A veces vienen así, estas gráficas, ¿sí? Los histogramas en algunos otros equipos, en donde sí te dicen los femtolitros. Perdón, aquí, a ver, en esta la está midiendo al revés. Los femtolitros están en la barra superior y el tamaño en la inferior. Sí, entonces nos tenemos que fijar mucho en eso, cómo lo esté midiendo. Pero ese es otro ejemplo. ¿Sí? Este sí tiene los femtolitros. No, estos también son femtolitros. Ahí están. Y así podemos llegar a tener así es como se presentan en algunos equipos, ¿sí? Que no te dice cómo son las barras. Realmente los femtolitros vienen en la parte baja. ¿Sí? Ahora, supongamos estas líneas que tenemos acá te indican, ¿sí? Cómo se están distribuyendo los eritrocitos. Y entre las dos líneas verdes hay otras líneas que te indican cómo se están distribuyendo los eritrocitos y te van indicando cuál es el cambio que está teniendo la gráfica. Supongamos que la gráfica de la parte baja sea la que tenga unos datos en un paciente que se encuentra dentro de los rangos de referencia. Esta es la buena, ¿no? Así deberían de salir. En un paciente sano, que tiene sus rangos de referencia bien, así debería de salir. ¿Qué tiene la primera gráfica? Es lo mismo que estábamos haciendo hace rato. Pero ahorita ya vamos a comparar dos gráficas. Bueno, el pico de la gráfica es más delgado. Es más delgado, entonces, ¿qué te quiere decir?
es igual, es como la cantidad, ¿no? También. No, No, es el tamaño. tamaño, ajá. Sí, el Que tiene tamaño menos se variación. reduce, entonces dentro del tamaño, y cómo son, por ejemplo, vean dónde está la primera línea punteada aquí y la segunda acá. La primera línea punteada aquí y la segunda acá. ¿Sí? ¿Cómo son esos eritrocitos en Más cuestión de tamaño? Son más chicos, ¿no? Porque Microcitos. es más. Son microcitos, ¿no? Porque la segunda línea punteada, vean dónde llega. Y esta dónde está, casi en el centro de lo que son el tamaño de los eritrocitos. ¿Sí? Entonces son microcitos. Y la gran mayoría de estos, por el ancho que tiene la gráfica, la gran mayoría de los eritrocitos son microcitos. ¿Sí? Ese es por el ancho. Vean el ancho de esta. ¿Sí? Y estos se concentran más en un solo tamaño. Entonces la mayoría son microcitos. Y si comparamos el ancho de esta, ¿sí?, gráfica con esta, ¿qué es lo que también que nos quiere decir? Aparte de que la mayoría son microcitos. Que hay una menor cantidad, ¿sí? Este paciente tiene una menor cantidad de eritrocitos, ¿sí? Y eso lo vamos a poder percibir por el ancho. Porque aquí midió los eritrocitos y te dijo, hay, por ejemplo, hay 15 que son de ese tamaño, 20 que son de ese tamaño, 30 que son de ese tamaño, ¿sí? Y entonces el ancho de la barra, ¿sí?, también te dice cuántos eritrocitos puede haber. Por ejemplo, si este ancho se reduce, el ancho de la gráfica, ¿sí?, y hay una cantidad de eritrocitos más o menos igual que esta, ¿cómo debería de estar lo alto de la gráfica? Debería estar así, ¿no? Debería estar más alta si hubiera una misma cantidad de eritrocitos. Es como si a esta gráfica de acá abajo nosotros la redujéramos de lo ancho y se tiene que incrementar lo alto. No sé si me explique. Sí, Sí, pues sí. ¿Sí? Claro. Ajá. Entonces, por eso es que estamos diciendo que en esta gráfica sí hay anemia, a pesar de que estén, vean hasta acá la cantidad, ¿no? Pero acuérdense, la cantidad nos la está dando dependiendo del tamaño. Vean hasta dónde llega la gráfica. Si nosotros la vemos nada más así, vamos a decir, no, pues está hasta ese tamaño, pues ese también está hasta ese tamaño, entonces son iguales, entonces hay igual número de eritrocitos. No, también tenemos que ver el ancho de esa gráfica. ¿Sí? El ancho. Si se reduce el ancho, tiene que aumentar lo largo para que sea la misma cantidad. Profe, ¿y cuál de las dos gráficas es más exacta para dar con la anemia? Bueno, para ver los rangos de referencia de la sangre. ¿Como cuál de las? Es que en la que puso antes también es igual, ¿no? También se ve el tamaño Sí, sí, sí. Y es lo mismo el tamaño y el ancho. ¿Son iguales exactas las dos gráficas? Sí, son las mismas gráficas. Oh, ok. Son exactamente igual. No, es que aquí yo les quería mostrar lo ancho, más que lo largo. Por ejemplo, esta, ¿cómo está también? ¿Tendrá anemia o no tendrá anemia ese paciente? Sí, tiene anemia. Sí, o sea, así como se muestra ahí en la gráfica, ¿sí? Está más delgada esta gráfica. Entonces, si está más delgada, debería de estar mucho más alta. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que tiene mucho menos cantidad de eritrocitos. Entonces, lo más seguro es que tenga anemia. ¿Qué tipo de anemia tiene? Microcítica. Ajá. Microcítica. Anemia microcítica.
que dijimos que era semi-regenerativa, ¿no? Semi-regenerativa. Después tenemos este tipo de eritrogramas, ¿sí? Que son los de citometría de flujo, que ya nos empiezan a dar una mayor cantidad de resultados. Esto también se la robé al doctor Couto. ¿Sí? Si tienen oportunidad de ver alguna plática de él, están tan interesantes porque se basan en casos clínicos, pero basándose en estudios de laboratorio. Ahora, aquí lo interesante es que, aparte de medirte pues la cantidad, el tamaño, también te mide la fluorescencia. ¿Sí? La fluorescencia de esos eritrocitos, y esos eritrocitos van a emitir diferente fluorescencia dependiendo de su actividad celular. Entre mayor actividad celular, mayor fluorescencia, y se va a ir hacia la derecha esa célula. Y todos estos puntitos que están representados aquí son cada una de las células. ¿Sí? Todos estos puntitos son las células. Y aquí te dice cuáles células son. Por ejemplo, los rojos son los eritrocitos. Los que están así como rosas son los reticulocitos, y acá abajo tenemos las plaquetas. Entonces, nosotros vamos a medir el tamaño. ¿Cómo son las plaquetas en relación a los glóbulos rojos? Muy pequeñas. Pequeñas, ¿no? Por eso están en la parte baja. En la parte baja tenemos a todas las plaquetas. Y aquí tenemos, vean cómo hay algunas plaquetas grandes, ¿no? En la gráfica, en la que está del lado derecho, hay unas plaquetas grandes, pero la mayoría son de un tamaño regular. Igual los eritrocitos, tenemos eritrocitos de tamaño pequeño y eritrocitos de tamaño grande, y tenemos una gran cantidad de un tamaño más o menos homogéneo, pero te distingue la actividad también. Entonces, estas plaquetas tienen una elevada actividad o una mayor actividad que estas que están aquí concentradas, y estos que están aquí, ¿sí?, te dice que también tienen una mayor actividad. Esta es una gráfica de un paciente, creo que, a ver, sí, esta es una gráfica del paciente que está aquí arriba, ¿sí? Y esta es una gráfica que puso para referencia el doctor Couto. Esta es la que está de un paciente, eso lo pone para comparar de un paciente que está su gráfica dentro de los rangos de referencia, y este fue lo que salió del paciente de arriba. Vamos a ver cómo está lo del paciente de arriba. ¿Qué tiene el paciente en cuestión de números? El hematocrito lo tiene en 41, ¿sí? El volumen corpuscular medio, 66, la concentración media de hemoglobina, 34, la amplitud de distribución eritrocitaria, 14. Entonces, ¿qué tiene? Reticulocitos tiene 96. ¿Qué le observan a ese paciente? Estos leucogramas, la ventaja que tiene es que tiene unas barras también. Estas, ¿no? Que te dice, está normal, está bajo o está alto, ¿no? Y vean dónde están todos los valores de ese paciente. Los reticulocitos están en el mero límite. Ajá, sí. Y te lo refleja aquí, ¿no?
Vean cómo se ve esta mancha de reticulocitos y vean cómo se ve esta. Se ven más pequeños los... ¿Sí? Los del lado derecho se ve como que hay menos cantidad. ¿Qué te dice de las plaquetas, por ejemplo? Aquí no está el valor de las plaquetas, pero ¿qué te está diciendo de las plaquetas? También Igual está son bajo. menos. Está en los límites bajos, ¿no? En comparación con este. Sí, a simple vista nosotros vemos que están más bajos. Y en este están más altos los reticulocitos. Ahora vean el ancho, ¿sí?, de los eritrocitos. Está disminuido lo que es rojo, está disminuido, pero están aumentados los leucocitos. Vean el ancho que tiene. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esa gráfica, ¿qué podemos decir de ese paciente? Si nosotros nada más nos fuéramos a los números, ¿ustedes qué dirían de ese paciente? No, pues está bien, salió bien del leucograma, pero si ya somos muy meticulosos en observar qué está pasando, ¿qué podemos decir de ese paciente? Es propenso a tener anemia. ¿Eh? Es propenso a tener anemia. Puede ser que pueda llegar a tener anemia. ¿Qué otra cosa? ¿Se acuerdan dónde estaban guardados los reticulocitos? En el vaso, En el vaso. ¿Y cuándo salen los reticulocitos? en situación de estrés. ¿Sí? Entonces, este paciente tiene estrés, ¿no? Ahí le puse la S diferente. Espérenme tantito. Lo bueno que no estoy grabando. Estrés, ¿no? Esto nos puede indicar que el paciente tiene estrés. ¿Qué otra cosa nos puede indicar? Pluma. Tal vez de que se está recuperando de una anemia. Así es, también podría ser. ¿Sí? Lo que decíamos hace rato. ¿Y qué pasa si a ese paciente se le están muriendo los eritrocitos despacito? ¿Sí? Tiene una hemólisis, pero esa hemólisis es una hemólisis compensada con reticulocitos. Por eso es que no se ven bajo los eritrocitos. ¿Sí? Entonces, para esto nos sirve ese tipo de gráficas. A pesar de que un individuo llegue a estar dentro de los rangos de referencia normales, ¿sí? Si a este paciente, por ejemplo, nos lo llevaron porque se encuentra enfermo, está enfermo, ¿sí?, algo tiene que reflejar el hemograma o algo tiene que reflejar una gráfica del hemograma, ¿sí? Y a veces los números no nos lo dicen por completo. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Otra cosa que podríamos hacer para verificar cómo está su actividad de los eritrocitos. ¿Se acuerdan que siempre el hemograma lo tenemos que checar también a través de un frotis? Y ese frotis, si no tenemos un equipo que nos diga esto, ¿sí?, ese frotis nos va a dar esto de aquí. O vamos a poder percibir eso, que hay una gran cantidad de reticulocitos. A ver,
Una cosa que también quiero que quede clara es que un paciente que se encuentra en estrés, ¿sí? Puede ser un estrés, hay diferentes tipos de estrés, ¿no? Un estrés que es rápido y momentáneo, y hay otro estrés que es el más peligroso, que es crónico, el estrés crónico. Hay un estrés agudo y un estrés crónico. Y los dos nos van a provocar problemas en el hemograma. ¿Sí? Nos van a reflejar problemas en el hemograma. Y el estrés generalmente no está asociado con, o en la mayoría de las veces no está asociado al comportamiento, porque nosotros a veces siempre lo queremos asociar al comportamiento de un individuo. ¿Qué pasa si vemos un individuo que está intranquilo, que se está moviendo y todo? ¿Qué decimos? ¿Qué es lo primero que decimos? Está estresado, ¿no? ¿Sí? Y si vemos un individuo que está sentado en una banca, ahí en el malecón, y que se está comiendo una nieve, ¿creen que está estresado? Pues no parece. No parece, ¿no? Pero el estrés, ¿sí? No se refleja muchas veces en el comportamiento, porque el estrés, ¿sí? Se refleja en aspectos fisiológicos, ¿sí? Y el estrés crónico se refleja más así. El estrés agudo todavía se refleja más, un poquito más en el comportamiento, pero el estrés crónico se refleja más en lo fisiológico. Y tú puedes ver un individuo muy tranquilo, muy sereno y tener estrés crónico. ¿Sí? Y se va a reflejar en lo fisiológico. Ahora, ¿qué le va a pasar a las células? Todavía no lo vemos, pero ¿qué le va a pasar a las células blancas cuando hay estrés crónico? ¿Qué les hace el cortisol? ¿Bajan? Así es, ¿sí? Disminuyen los leucocitos. Generalmente, ¿no? Vamos a ver que algunos sí aumentan, pero después lo vamos a checar mejor. Entonces, pequeños cambios en las gráficas pues nos pueden dar otro tipo de panorama de lo que estamos viendo en un paciente. Entonces, ese es más o menos de forma rápida cómo se interpretan estas tipo de gráficas. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no. ¿No? Por mí no, profe, gracias. Como leucograma. Y bueno, las tinciones que se ocupan para realizar un frotis, ya vimos que hay una tinción que se llama tinción rápida o hemocolorante. También se le conoce como Diff Quick, que es la tinción que últimamente se ocupa pues para hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Lleva muy rápidamente a la tinción, a la evaluación de la muestra. Pero hay unas tinciones especiales que te van a teñir muy bien y van a poder hacer que se diferencien muy bien lo que son los leucocitos, ¿sí? Se les conoce como tinciones tipo Romanowski.
Y dentro de estas tenemos a la tinción de Wright y la tinción de Giemsa. Y entonces estas son unas tinciones mucho más específicas para lo que es el leucograma, ¿no? También nos van a teñir los eritrocitos y ahí tenemos una microfotografía de lo que vamos a observar, ¿sí? Y vamos a poder ver bien las características de cada uno de estos leucocitos. La tinción rápida, pues no nos los tiñe tan bien, ¿no? Porque es muy rápida y a veces nos pasamos un poquito del tiempo y nos va a teñir diferente las células. Ahora, las tinciones Wright y Giemsa pues son un poco más tardadas y más elaboradas, ¿no? Son carruseles de tinción. Ahora, el leucograma, ¿sí? Es una parte, los leucocitos son una parte de los elementos figurados de la sangre, ¿no? Y lo vamos a ver en esta pequeña capa, ¿sí? Leucocitaria o Buffy Quad. Buffy Quad son como lo nombran en inglés, sí, y no es otra cosa que la capa leucocitaria. Y los leucocitos pues pesan menos que los eritrocitos y por eso es que se forma esta pequeña línea cuando hacemos la centrifugación de la sangre. ¿Sí? Centrifugamos la sangre y tenemos esta capa leucocitaria. Y exactamente arriba de esa capa leucocitaria tenemos a las plaquetas. Por eso es que se conoce esta parte, esa pequeña parte donde hay plaquetas y hay plasma, se le conoce como plasma rico en plaquetas. Y dentro de los leucocitos, pues ya sabemos que tenemos dos tipos, ¿no? Los podemos clasificar en dos tipos, los granulocitos y los agranulocitos. Eso es dependiendo de sus gránulos. Hay otra forma de clasificarlos dependiendo de su origen. ¿Sí? De su origen. Y otros tienen un origen mieloide y otros tienen un origen linfoide. Los de origen linfoide pues son los linfocitos, ¿no? Los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK. Y los de origen mieloide pues son los macrófagos o monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Ese es por su origen. La clasificación por sus gránulos son granulocitos y agranulocitos. Los agranulocitos no tienen gránulos y los granulocitos, pues claro que tienen gránulos. ¿Sí? Y los granulocitos, pues son los monocitos y linfocitos. Los agranulocitos y los granulocitos, basófilos, neutrófilos y eosinófilos. También se pueden clasificar de acuerdo a la forma de su núcleo. Y entonces tenemos a los mononucleares, que son los monocitos y linfocitos, y a los polimorfonucleares, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Que también son los granulocitos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la célula de origen mieloide, mononuclear, agranulocito? ¿No se han ido? No, pero la verdad me perdí completamente. Aquí seguimos, profe. Vamos a ponerlo aquí. Aquí están los agranulocitos, que son estos, y son los granulocitos, que son los del lado izquierdo. ¿Sí? De acuerdo a su origen, nosotros tenemos unos que son de origen mieloide, ¿no?
mieloide. Y otros que son de origen linfoide. Los de origen linfoide, pues son los linfocitos, ¿no? Entonces los linfocitos también son agranulocitos y son mononucleares, porque tienen el núcleo, ¿sí? Nada más se ve un solo núcleo. Y acá, a pesar de que sea nada más un solo núcleo, pero tiene lobulaciones, por eso se llaman polimorfonucleares, ¿no? Ahora, de la línea mieloide van a surgir los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. Y entonces un monocito, a pesar de que tenga un origen mieloide, es un agranulocito y es mononuclear. Y estos que están acá, ¿sí? Tienen un origen mieloide y son granulocitos y son polimorfonucleares. Tienen diferente forma en su núcleo. Vean cómo tienen lobulaciones en el núcleo, los tres. Entonces, así se clasifican. Ahora vamos a ver que también los van a clasificar en el caso de los granulocitos, los van a clasificar de acuerdo a sus gránulos, ¿no? A sus gránulos. Los van a clasificar de acuerdo a sus gránulos. Y por ejemplo, nosotros ya sabemos que, ahora vamos a cambiarle de color, a ver si lo podemos. Bueno, vamos a dejarlo en rojo. Dentro de una tinción, ¿sí? Dentro de las tinciones tenemos varias, tinturas, ¿no? Pero las más conocidas son la eosina y la hematoxilina. Sí, o las que se utilizan más. Entonces, ¿qué nos tiñe más o menos de rojo las estructuras? Entre rojo, rosado, ¿sí? Dependiendo de la dilución. La eosina. Para que se acuerden bien de la eosina significa amanecer. Y nosotros cuando está amaneciendo, el cielo, donde está saliendo el sol, alrededor, se torna de una coloración rosada, rosa intenso. Entonces, por eso es que se le dio ese color. Lástima que aquí no tengo color rosa, pero la eosina te va a pintar de rosa. Y tenemos otra tinción, ¿no? Que es la hematoxilina. ¿De qué color pinta la hematoxilina? Violeta. O morado, ¿sí? Hematoxilina. Ok. Y la hematoxilina va a teñir de violeta o morado. ¿Qué afinidad tiene la hematoxilina? ¿Qué afinidad, ¿Qué tiñe la hematoxilina de acuerdo a lo que estamos viendo aquí?
Base. No, no, ¿qué afinidad tiene? ¿Cómo es el núcleo? Entonces la hematoxilina tiñe lo ácido, porque el núcleo es ácido, tiene DNA, es un ácido. ¿Sí? Ácido. Entonces, pHs diferentes se atraen. Entonces, ¿cómo es la hematoxilina? La hematoxilina es básica. ¿Sí? Y por eso tiene afinidad hacia lo ácido. Y la eosina es totalmente al revés. La eosina es ácida entonces ¿qué nos tiñe? Tiñe lo básico. Estos nombres de los granulocitos se los dieron para complicarnos más la existencia nada más, ¿no? Porque el nombre se lo dieron de acuerdo a la afinidad tintorial que tienen sus gránulos, no el núcleo, no el citoplasma, los gránulos. Entonces, ¿cómo se tiñen los gránulos del neutrófilo? ¿De qué color? Morado. 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 A ver, rosa. por ejemplo, si le están dando el nombre a esa célula, dependiendo cómo se tiñan sus gránulos, y si yo estoy diciendo que se llama neutrófilo, ¿qué pH tienen sus gránulos? Neutro. Y entonces, ¿de qué se tiñen? Se supone De que ambos. rosas. No, o sea, la eosina tiene afinidad hacia lo ácido y la hematoxilina hacia lo básico. ¿Sí? Bueno, hacia lo ácido, perdón, la hematoxilina y la eosina hacia lo básico. ¿Qué pasa si son neutros? Se puede teñir. No se tiñen porque no tienen afinidad hacia ninguno de los dos colorantes. Entonces, un neutrófilo generalmente no se le ven los gránulos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se le van a ver los gránulos si a una célula se le llama, ¿por qué se le llama eosinófilo? ¿De qué se tiñen sus gránulos? Se llama eosinófilo y ocupamos un colorante que se llama eosina. De rosa. Así es, entonces sus gránulos, ¿cómo se van a teñir? De rosa, ¿no? Así va a tener sus gránulos de ese color. Aquí en la diapositiva no se ve muy bien, pero ya se lo estoy poniendo. Ahora, ¿qué afinidad tienen, sí, o de qué se tiñen los gránulos del basófilo? Si se llama basófilo, ¿qué afinidad tiene? Acuérdense, la hematoxilina. Imagínense que ¿cómo le llamarían? Por ejemplo, si uno es eosinófilo, al otro, ¿cómo se le llamaría? Si ocupáramos la misma terminología, ¿no? Ese se llama eosinófilo por la eosina. ¿Cómo se le llamaría al basófilo? Hematófilo.
hematoxilófilo, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero es un nombre complicado, entonces dijeron, bueno, si no le podemos poner hematoxilófilo y la hematoxilina es básica, pues vamos a llamarle basófilo. ¿Sí? Y ya no nos complicamos tanto. Y entonces se le llama basófilo porque tienen sus gránulos afinidad tintorial a la hematoxilina, que es la morada o azul, ¿no? Y sus gránulos pues van a estar morados. Y así lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, este neutrófilo tiene un citoplasma basofílico, ¿de qué color se va a ver? El citoplasma normalmente, ¿de qué color se ve? Ajá, morado. Pero normalmente, ¿de qué color se ve el citoplasma? ¿De qué se tiñe? De rosa, ¿no? El citoplasma. Y entonces cuando una célula, yo digo, es que tiene un citoplasma basofílico, se va a ver morado. ¿Por qué se puede ver morado? Por ejemplo, que yo vea el neutrófilo y que vea pequeñas partes así. ¿Porque es ácido? Sí, se está volviendo ácido. ¿Sí? Se está volviendo, se está volviendo, ácido esta parte, ¿no? ¿Pero por qué se está volviendo ácida? Síntesis de proteínas. ¿Sí? Síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque cuando hay una elevada síntesis de proteínas, ¿sí? Generalmente para la síntesis de proteínas y proteínas de exportación, requerimos aparte RNA, tanto mensajero como ribosomal, y este RNA que se acumula en el citoplasma hace que se incremente su afinidad tintorial por la hematoxilina. Entonces, ¿se acuerdan cuando un linfocito, los linfocitos tenemos linfocitos T y B? Cuando se estimula un linfocito B, se convierte en una célula ¿qué? Cuando se estimula un linfocito B, ¿en qué se convierte? Célula plasmática. En una célula plasmática. ¿Qué produce la célula plasmática? Anticuerpos. Entonces ese linfocito B ya cambia, ¿no? De tener un citoplasma pequeño, vean la cantidad de citoplasma que tienen los linfocitos en relación a su núcleo. Vean cómo está su núcleo, su citoplasma acá, aumentó el citoplasma. ¿Y de qué color se ve? Morado. Basofílico, ¿sí? Basofílico, ¿por qué? Porque está produciendo una gran cantidad de anticuerpos. Ahora vamos a ver, ¿sí? Cómo se van a... Vimos la eritropoyesis, ¿sí? Y también tenemos una que se conoce como leucopoyesis, el origen de las células, cómo se van a ir produciendo estas células blancas, ¿no? Estos leucocitos. Y se producen, por ejemplo, a partir de una célula madre pluripotencial. Esta célula madre pluripotencial
se va a diferenciar ya sea en una célula madre linfoide o en una célula madre mieloide. ¿Sí? Célula madre linfoide, célula madre mieloide. Y dentro de la célula madre linfoide tenemos que primero los linfocitos, ¿sí? Se van a diferenciar los linfocitos T, ¿sí? En pro, linfocito T, linfocito T, linfoblasto y posteriormente linfocito T con sus diferentes variables, ¿no? Que puede ser linfocito T4, T8 y pro linfocito B, prelinfocito B, linfoblasto y linfocito B. Y ese linfocito B, si se estimula, produce una célula plasmática o se diferencia una célula plasmática. Después tenemos a los vamos a ver primero los granulocitos, ¿no? Porque se parecen mucho. Vean cómo vamos a poner una línea aquí, así. Esta es una de las que me interesa mucho que se aprendan, esta y esta. Entonces, la célula madre pluripotencial se diferencia en una célula madre mieloide. Esta célula madre mieloide se diferencia en una célula madre mieloide neutrofílica, eosinofílica y basofílica. ¿Sí? Y de ahí surge, por ejemplo, en el caso de los neutrófilos, para dar origen a los neutrófilos, el mieloblasto neutrofílico. Y también surge el mieloblasto eosinofílico y el mieloblasto basofílico. Después el promielocito neutrofílico, eosinofílico y basofílico. El mielocito neutrofílico, eosinofílico y basofílico. Metamielocito neutrofílico, eosinofílico y basofílico. Y esta que es una de las que vamos a encontrar. Las otras también las podemos encontrar en ciertos momentos en circulación, ¿sí? Después lo vamos a ver, principalmente el metamielocito y el mielocito en el caso de los neutrófilos. Pero de aquí en adelante, estos los podemos encontrar fácilmente en circulación, ¿no? El neutrófilo encallado, el eosinófilo encallado y el basófilo encallado, que también se le conoce como neutrófilo no segmentado. ¿Sí? Y también eosinófilo no segmentado y basófilo no segmentado. Y después, cuando ya se maduran, se pueden madurar en la circulación, tenemos el neutrófilo segmentado, eosinófilo segmentado y basófilo segmentado. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Sí, bien. ¿Sí? Bueno. Ahora, nosotros cuando tenemos vamos a borrar tantito esto. Por ejemplo, vamos a poner nada más un ejemplo, lo vamos a ver después otra vez, pero cuando se incrementan los neutrófilos, es una neutrofilia, ¿sí? Cuando disminuyen los neutrófilos, es una neutropenia. Pues ahorita después lo vamos a ver más, pero ahora, cualquiera de las dos puede o no haber determinada cantidad de neutrófilos segmentados y no segmentados. Ahora, ¿qué pasa si hay en estas variaciones de cantidades de neutrófilos? ¿Sí? Una neutrofilia, por ejemplo, vamos a poner que exista mayor cantidad de neutrófilos, ¿no?
Y entonces tenemos una neutrofilia. Hay una mayor cantidad de neutrófilos, pero vemos que hay una gran cantidad que son neutrófilos no segmentados, que también se les conoce como neutrófilos en banda, ¿sí? En banda. De hecho, es lo que más se les llega, el nombre que más se les llega a dar. Y hay un chiste, ¿no? Ahí medio ñoño dentro de los que ven las células leucocitarias, que dicen, ¿qué pasa cuando el neutrófilo segmentado, ¿sí?, no puede con la bacteria? ¿Qué hace? ¿Qué va a pasar en el organismo? ¿Qué hacen los neutrófilos cuando no puede con la bacteria? Vamos a poner la bacteria así. ¿Sí? ¿Qué hace un neutrófilo segmentado cuando no puede con una bacteria? ¿Se va por quién? Por los monocitos. Por la banda, ¿sí? Eso es un chiste medio especial, ¿no? Cuando un neutrófilo segmentado no puede solo con la bacteria o con el patógeno, se va por la banda. De estos chistes que son medio especiales. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta neutrofilia y cuando hay gran cantidad de neutrófilos en banda? Nosotros tenemos dos tipos de neutrófilos, ¿no? En banda y segmentados. Este lado, ¿sí? ¿De qué lado están viendo esta que está aquí? ¿De qué lado lo están viendo? ¿Izquierdo? Izquierdo, ¿sí? ¿Y este? Derecho. ¿No? Sí. ¿Qué pasa si hay muchos en banda? Es una neutrofilia con desviación a la izquierda. ¿Qué pasa si hay muchos segmentados? O si hay más segmentados de los que debe de haber. Neutrofilia con desviación a la derecha. ¿Sí? Así es como se le nombra a estas cantidades de, ya sea de neutrófilos en banda o neutrófilos segmentados. Y también se le puede nombrar a la neutropenia, ¿no? Neutropenia es que haya menor cantidad de neutrófilos. Neutropenia. Y hay una neutropenia que es, como les dije que se llamaba, si hay muchos segmentados. Con desviación a la izquierda, y si hay muchos, si hay muchos segmentados con desviación a la derecha, y si hay muchos en banda con desviación a la izquierda. ¿Sí? ¿Te quedó claro más o menos? ¿Cuáles eran los de la derecha? Perdón. Aquí están, mira, aquí está claramente. ¿Cuáles son los de la derecha? Los segmentados. Ok. ¿Sí? Ahora, hay un número, ¿no?
que generalmente los que son segmentados están listos para poder fagocitar. Entonces, ¿qué ocupamos? ¿Se acuerdan de la primera línea de defensa, que son los neutrófilos? Entonces, ¿cómo ocupamos mejor a los neutrófilos? Que estén listos para poder fagocitar o que se tengan que madurar para poder fagocitar. Sí, es la primera línea de defensa. Listos. Listos, ¿no? Listos para poder fagocitar. Entonces, dentro de la cantidad de neutrófilos que tenemos, siempre van a haber una mayor cantidad de segmentados, o la mayoría son segmentados, y poca cantidad de neutrófilos en banda. Por eso es que cuando aumentan las bandas, ¿sí?, quiere decir que los neutrófilos segmentados no están contrarrestando, no pueden llegar a controlar el problema. Bueno, otra célula mieloide en la cual vamos a ver su desarrollo, pues es el monocito. Y el monocito, pues igual, ¿no? De una célula madre pluripotencial se convierte en una célula madre mieloide. De esa célula madre mieloide hay una célula madre mieloide monocítica, ¿sí? Aquí vean cómo a partir de esa célula madre mieloide monocítica se generan los neutrófilos y los monocitos, ¿sí? Después tenemos al monoblasto, promonocito y el monocito. Este es el que vamos a encontrar circulante en la sangre y que no tiene actividad. Una vez que se estimula, ¿sí?, o que pasa a los tejidos, porque esos también están migrando continuamente a los tejidos, se convierte en un macrófago. Y dependiendo del tejido en donde se ubique, pues va a tener diferentes nombres. ¿Cómo se llama el de los alveolos? Células de polvo. ¿Cómo se llama el de los alveolos? ¿No son las células de polvo, maestro? Macrófago alveolar. Así es, macrófago alveolar. Del hígado. Del hígado, las células de Kupfer. Del hueso, osteoclastos. ¿Sí? Entonces, dependiendo del lugar donde se encuentren o del tejido al que hayan migrado, pues van a tener diferentes nombres. Del sistema nervioso central, ¿cómo se les conoce? Y hay varios tipos ahí en el sistema nervioso central. Microglia. Microglía, ¿no? Las células de la glía. Así es. Y por ejemplo, si encontramos entonces a una de estas células viajando por la sangre y que no tenga actividad, ¿sí?, que todavía no tenga actividad fagocítica, ¿cómo se llama? Monocito. ¿Sí? Bueno, en el leucograma, ¿sí?, nosotros vamos a ver el número total de leucocitos en sangre por microlitro. ¿Sí?
También nos lo va a presentar en el leucograma por porcentaje, que era algo que ya les había comentado. ¿Sí? Número de leucocitos por microlitro. Este es el valor que más nos interesa. ¿Cuántos leucocitos por microlitro hay? Por ejemplo, aquí acuérdense, estamos hablando de leucocitos, de la cantidad total de células blancas. Entonces, ¿cómo se le nombra cuando se incrementan? Leucocitosis. Leucocitosis. ¿Sí? Cuando bajan, una leucopenia. 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 Ahora, eso te está indicando entonces que hay elevada cantidad de leucocitos. ¿Sí? Y baja cantidad de leucocitos. Ahora, ¿qué pasa si los que se elevaron fueron los neutrófilos? ¿Cómo vamos a describir esa leucocitosis? Leucocitosis ¿por qué? Ese paciente está teniendo leucocitosis por, ¿cómo les dije que se nombraba los neutrófilos elevados? Neutrofilia. Por neutrofilia. ¿Sí? Y entonces, si nosotros tenemos leucopenia por, ¿sí? Neutropenia. Escribo bien raro. A ver, neutropenia. Ajá. Entonces, leucocitosis, cuando está elevada imagínense ustedes que están elevados los linfocitos. ¿Cómo dirían? Y salió leucocitosis, ¿no? Y ven y revisamos y son los linfocitos los que están elevados. Entonces, una leucocitosis por linfofilia. Se puede hacer así, linfofilia, pero se nombra linfocitosis. ¿Sí? Y si están bajos los linfocitos, leucopenia por linfopenia. ¿Sí? Parezco que tengo artritis, ¿no? En las manos. No puedo hacer una. Ahí está. Leucopenia por linfopenia. Sí, así es como lo vamos a empezar a manejar. Cuando veamos lo querramos nosotros empezar a decir qué es lo que está pasando con ese leucograma. ¿Sí se acuerdan que por qué habíamos mencionado que los porcentajes no eran tan buenos que los tomáramos así mucho en consideración? ¿Sí recuerdan? Porque de todos estos nos van a mandar también porcentajes. Hagan de cuenta que de neutrófilos va a haber un cierto porcentaje. Si nosotros tenemos que los valores normales son 60% de neutrófilos en una muestra,
¿Sí se acuerdan o no? ¿O lo repasamos? Lo repasamos. Hay ¿Sí? que repasarlo. Bueno, en una muestra a veces te lo mandan así como en porcentaje, o en las muestras a veces vienen representados en porcentaje. Supongamos que esto es lo que te dicen que es lo normal, ¿no? Los de los rangos normales, que debe de haber 60% de neutrófilos. Ahora, el porcentaje de neutrófilos en una muestra está en relación a la cantidad de células inflamatorias, ¿sí? A la cantidad de leucocitos. Entonces, ¿qué pasa si yo encontré aquí 100 leucocitos? 100 leucocitos, ¿sí? 100 células rojas, digo blancas. Y de esas 100 tengo 60 neutrófilos. ¿Cómo está ese paciente? Tengo 60 neutrófilos. Sano. Pues dentro de los rangos tiene un porcentaje bueno de neutrófilos, ¿no? Y entonces podemos decir que está dentro de los rangos normales o dentro de los rangos de referencia de ese paciente y podemos decir que está bien, ¿no? Le damos una palomita. Pero ¿qué pasa si en otra muestra yo encontré, aquí qué porcentaje tiene de neutrófilos? Este paciente, el paciente 1. Acá tenemos al paciente 2. ¿Qué porcentaje de neutrófilos tiene? 60. 60, ¿no? Y por eso decimos que está dentro de los rangos de parámetros de referencia. Ahora, este paciente encontré 20 leucocitos. Y de esos 20 leucocitos que encontré, 12 son neutrófilos. ¿Qué porcentaje tiene? Igual 60%. Tiene 60%, así es. Entonces, si tiene 60% y el 60% de neutrófilos está dentro de los rangos de referencia, ¿también está bien? No. No, este paciente no está bien, ¿no? Porque el porcentaje es en relación al número de células blancas que encontraste. Y este paciente tiene leucopenia por neutropenia, más sin en cambio, si tú nada más te fijas en el porcentaje, ¿sí? Este paciente tú lo puedes decir, es que este paciente está bien, está dentro de los rangos normales de cantidad de neutrófilos. Por eso es que el porcentaje, ¿sí? El porcentaje es un valor, ¿sí? Que a veces nos va a confundir. Sí, no sé si quede claro. No entendí muy bien. ¿Por qué dijo que estaba mal? Porque tiene que ser Porque ¿qué? o sea, debe de tener un número, ¿sí? Los dos salieron con 60% de neutrófilos, ¿sí? Los dos. Sí. Pero esta cantidad de neutrófilos en el número 1, viéndolo ya en cantidades, esto es lo que debería de tener un paciente, y este nada más tiene 20, ¿sí? Y a pesar de que tenga 20, salió con el mismo porcentaje, 60%. Y si nos vamos a que ese paciente salió con 60%, podemos decir que está dentro de los rangos de referencia en cuestión de porcentaje. Pero en realidad tiene baja cantidad de leucocitos. Ok.
Por eso es que no nos debemos de fiar nada más en el puro porcentaje. Es como cuando, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la educación. Nosotros tenemos, por ejemplo, 50 alumnos que entran a veterinaria. Y de esos 50 alumnos llegan a culminar el estudio y se titulan 25. ¿Cuál es mi porcentaje de egreso? 50%. 50%, ¿sí? Ahora, tengo otra escuela en donde entran 2 alumnos y salen los 2. ¿Cuál es mi porcentaje de egreso? Bien. 100%. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, en un análisis de la escuela, a ver, ¿cuál es tu porcentaje de egreso? Y yo le digo 100%, y la otra escuela dice, no, pues es que el mío es de 50. ¿Sí? ¿A cuál le dan palomita y a cuál tachan? Una tiene el 100% de egreso y la otra tiene el 50%. A la de la 100. ¿Sí? A esta le ponen tache, ¿no? Porque tiene un egreso muy bajo. Pero ¿cuántos alumnos están saliendo? 25. ¿Y de esta cuántos están saliendo? 2. ¿Sí? Ese es el problema de manejar los datos en porcentaje. Que el porcentaje es muy relativo a lo que estás haciendo. ¿Sí? A las cantidades, es relativo a las cantidades. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es olvidarnos un poco de lo que es el porcentaje y ver los números absolutos de cada uno de los leucocitos, ¿no? Que nos lo va a dar en microlitros. Cantidad de leucocitos sobre microlitro. Y también tenemos que hacer el frotis sanguíneo para ver la morfología leucocitaria, que nos va a dar también muchos datos, principalmente de toxicidad. Podemos ver parásitos, ya dijimos que en esa parte de los leucocitos, exactamente, ahí se van a ver parásitos extracelulares, ¿no? Que no están dentro de las células, están afuera de las células. Y eso es lo que les decía, miren, en un leucograma, aquí tenemos los porcentajes, ¿sí? Y acá tenemos los números absolutos. Y así es como nos los van a presentar. Por ejemplo, y vamos a ver aquí, a ver dónde están los neutrófilos. O más bien, a ver cuál está alterado. Los eosinófilos. Este dice que es 1%, ¿no? Y acá te dice que los neutrófilos, ¿sí? De 0.12. Sí, está disminuido. Aquí te dice que los linfocitos están un poco aumentados y acá los linfocitos en cuestión de porcentaje están dentro del rango.
Entonces, estos porcentajes pueden variar, aquí lo vemos más en los linfocitos, porque va en relación a la cantidad de células. ¿Sí? Entonces, que los valores que realmente debemos de tomarles más en cuenta son los valores absolutos, los que nos dicen las cantidades. Ahora vean, aquí hay algo muy relevante. Eso es cuestiona también más de los equipos automatizados, ¿no? Les cuesta un poquito más de trabajo a veces diferenciar los granulocitos. Y muchas de las máquinas lo que hace es acumular los granulocitos en un solo parámetro y te los da. Y ya sabemos que la mayor cantidad de granulocitos en una muestra sanguínea, pues generalmente son los neutrófilos. Entonces los tomamos como si fueran todos neutrófilos. Porque los eosinófilos y los basófilos, ¿sí? Los eosinófilos todavía los podemos llegar a encontrar en una pequeña cantidad, pero basófilos es difícil verlos hasta en el frotis. Por eso es que vean los valores de referencia, de 0 a 0.12 de basófilos. Pues, ¿qué pasa si no encontramos basófilos? Se encuentra dentro de los parámetros normales. ¿Qué pasa si no encontramos eosinófilos? Está cerca de los parámetros normales. A veces si no encuentras eosinófilos, también se toma como que está dentro de los parámetros, porque les cuesta a veces diferenciar, ¿no? Acuérdense que se basa en los equipos de impedancia, se basa en el tamaño, donde cuesta trabajo diferenciar entre un neutrófilo y un eosinófilo. Y entonces nos los va a dar igual. Y el que sí nos va a decir más o menos dónde o cómo los vamos o la cantidad, si hay o no hay, es el frotis sanguíneo. En el frotis sí vamos a poder distinguir los eosinófilos de los neutrófilos y los basófilos. Profe. Sí. Lo siento que lo interrumpa, pero ya se acabó la clase. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿A qué hora se acaba? A las 10:40 o 10:50. A las 10:50. Ok, muy bien. ¿Y a qué hora son? ¿10:46? Sí. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar. ¿Tienen dudas de lo que hemos visto? De la línea blanca, poquitas. Mañana Vamos, se las bueno, vamos a ir viendo poco a poco cada una de las células, ¿no? Para irle entendiendo un poquito más.